Listo, ya estamos otra vez desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga. El Santo de Israel está con todos ustedes. Hermanos, hermanas, aquí en la congregación y en las naciones, el Señor les bendiga. Amigos, amigas, gracias a todos los que se siguen suscribiendo. He visto que se están suscribiendo más, muy bien. Si tiene preguntas, tengo videos en vivo también, acuérdense, ahí haga las preguntas que usted quiera. Y esta enseñanza que voy a dar es una poderosa enseñanza de la palabra del Eterno, la semilla que va a dar fruto. Recuerden que toda la palabra es para ponerse por obra, ¿verdad? Es para hacerla. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y les va a traer mucha bendición a todos. Entonces, puede ponerle usted como título: obedece a tus autoridades espirituales. Obedece a tus autoridades espirituales. Es decir, ¿qué es una autoridad espiritual? Aquí me voy a referir directamente a las autoridades espirituales, ¿sí? Es decir, a los líderes de alguna congregación, pastores, profetas, etcétera, maestros que están dando la palabra del Señor. Entonces, porque en lo natural también tenemos que ser obedientes. Es decir, en un hogar hay una autoridad llamada papá y mamá, ¿verdad? Y la cabeza de ese hogar es el varón, siempre y cuando pues sea un servidor del Señor, porque ¿qué autoridad moral puede tener alguna persona que no quiere buscar al Señor, que quiere andar en lo malo, que quiere mentir, robar, engañar, hacer lo que no conviene? No tiene ninguna autoridad ni moral ni espiritual. Entonces, tenemos que someternos a las autoridades. Entonces, pero ahorita me voy a enfocar en las autoridades espirituales. La autoridad, por ejemplo, de un vehículo de transporte, si usted va a salir de viaje o en un carro de ruta, en un vehículo de ruta, usted se tiene que someter a lo que diga el chofer de esa unidad, ¿verdad? Si el chofer de la unidad le dice, por ejemplo, ahorita, usted tiene que traer puesto el cubrebocas, y no lo trae, pues el chofer tiene la autoridad para decirle, no puede ir, se baja. Te digo porque ya he visto varios casos de eso, estando yo dentro de un vehículo y he visto que otras personas los han bajado. Entonces, en ese sentido, hay autoridades escolares, ¿verdad? Hay autoridades empresariales, hay autoridades en todos los lugares. Entonces, si nosotros estamos bajo una autoridad, tenemos que ser respetuosos. ¿Cuánto más a una autoridad espiritual? ¿Sí? Es decir, a alguien que les está dando el alimento espiritual, la Torah, la palabra. ¿Ah? Debe de haber un respeto y un respeto mutuo a las autoridades. Entonces se llama obedece a tus autoridades espirituales. Ahorita vamos a ver por qué la persona tiene que obedecer. Porque les conviene. Le conviene a las personas obedecer a sus autoridades espirituales. Someterse, porque la palabra lo dice, ¿para qué? Para que tengan bendición. Mire usted, vamos a ver algunos versículos poderosos de la semilla de la palabra del Eterno. Mire, una autoridad espiritual ha sido investida, si es una autoridad genuina del Señor, que Él ha puesto, que Yahweh ha puesto, ha sido investida con una unción, es decir, con unas vestiduras de parte de Yahweh, con una autoridad. Él está avalando a esa persona ahí en ese lugar y lo puso por amor y para edificación del cuerpo del Mesías. Los líderes o los gobernantes espirituales, las autoridades espirituales, tenemos que tener la conciencia de que el pueblo viene a buscar de Yahweh, viene a ser edificado, viene a ser instruido, capacitado y enseñado para vivir aquí en la tierra conforme a las enseñanzas de la Torá, conforme al camino del Eterno. ¿Para qué? Para que sean edificados y todos crezcan como árboles plantados en la casa de Yahweh.
que se levanten como unos ébanos, unos cedros robustos, fuertes, como columnas, como discípulos, como como siervos, que sean levantados como siervos, que van a servir, que están aprendiendo cómo servir al Señor. A eso estamos nosotros, las autoridades espirituales. Las autoridades espirituales no somos perfectas, pero tenemos que procurar andar lo más posible delante del Eterno. Entonces, los que reciben la palabra, los que reciben la edificación, los que reciben el alimento de Yahweh a través de una autoridad espiritual, deben de ser personas que honran, respetan, y obedecen a sus autoridades espirituales. Entonces, es muy importante porque la persona que desobedece va a tener consecuencias fuertes. Aquí en la Biblia viene. Tenemos que someternos al Señor. Váyase usted a ver el libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a ver un tipo de autoridad espiritual que hay aquí. Hebreos, capítulo 13. Y ahí vamos a estar viendo lo que dice la palabra. Este libro de Hebreos se cree que fue escrito por el apóstol Shaul, por Pablo, porque lleva la misma temática, las mismas pausas gramaticales, el mismo sentido gramatical, lleva, o sea, la manera de escribir de Pablo, ¿verdad? Que es lo más probable. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo, ahí está hablando de cómo debe de comportarse en el capítulo 13 los hijos de Yahweh, pero nos vamos a ir hasta el versículo 17, que dice así: obedeced a vuestros pastores. ¿Qué es un pastor? Es un ministro de Yahweh, es una autoridad espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, obedezcan, sujétense y sométanse a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Escuchen lo que está diciendo Yahweh. Los pastores velan por vuestras almas. ¿Ok? Entonces dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Sométanse, sujétense. Dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. En otras palabras, nosotros los pastores, o los profetas, o las autoridades espirituales que tienen bajo su cargo, discípulos que tienen bajo su cargo una congregación de almas, tienen que ser guardianes de esas almas. Allá estoy hablando de los ministros, porque muchos no entienden estas cosas, pero esto es lo que trata de decir. Somos guardianes de las almas que estamos nosotros ministrando, enseñando, capacitando, amonestando, exhortando, redarguyendo. ¿Ok? Dice, porque ellos velan. ¿Sabe usted que los pastores velamos? ¿Sabe usted que los pastores, mientras usted está dormido y su familia, estamos en oración a veces? ¿Verdad? Estoy hablando de los pastores de Yahweh. Estamos guerreando contra el diablo porque el Señor nos revela cosas que quiere hacer contra los hijos del Eterno, contra las almas, contra las ovejas. A las 2, 3 de la mañana, orando y aprendiendo, pidiendo de lo alto del cielo, de Yahweh, alimento para cuando va a ir a la congregación, llevar ese alimento espiritual al pueblo, a las almas.
para que las almas, así como se alimentan los cuerpos físicos con buena comida, con buen alimento, con buenas vitaminas, minerales, proteínas, y se fortalece el cuerpo físico, así las almas sean alimentadas con un verdadero alimento espiritual. Para que en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual, en todo, estén fortalecidas en el Señor. ¿Ven? Entonces los pastores velamos por las almas. Dice, como quienes han de dar cuenta, escuche, yo voy a dar cuentas delante de Yahweh. Por eso es que lo hago con temor y temblor, pero también lo hago a veces exhortando fuertemente, porque el Señor me va a decir un día, ¿por qué no los corregiste? ¿Por qué no les dijiste que estaban mal en esto? Yo te envié a hablarles la verdad. Yo te envié a decirles eso, pero tú preferiste que ellos siguieran en ese camino. La palabra dice que los profetas y los pastores somos personas que tenemos que estar con el oído abierto a lo que nos dice Yahweh, porque la palabra dice que tenemos que amonestar a las almas para que no se pierdan. Dice que tenemos que estar en el secreto de Yahweh. El Señor, regañando al pueblo, le dice, están hablando profetas y pastores que no eran del Señor y no corregían al pueblo, y les dice el Señor, en una parte de la Torá, les dice, si ustedes hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho apartar a mi pueblo de sus maldades. Los pastores y los líderes espirituales que no hacen apartar al pueblo de la maldad, que no le hablan contra el pecado, que no le hablan con la maldad, no aman a las almas. Porque es responsabilidad de la autoridad espiritual que está a cargo, el pastor que está a cargo de ovejas, que está cuidando las almas de esas personas, es menester que les hable con la verdad y que procure por todos los medios que esa alma no se pierda, aún hablándoles fuerte, aún exhortándolos. Porque dice la palabra, el pueblo es de dura cerviz, y esa cerviz o esa cerviz no se quiebra si no es con la palabra del Señor. Entonces dice, ellos velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Yo quiero llegar delante del Padre cuando me llame a su presencia con las cuentas claras. Quiero estar a cuentas con Él. No quiero deberle nada. No quiero que deberle tener deuda de que no le hablé la verdad y que no supe llevar al pueblo a conocer verdaderamente al Eterno. Así sea uno, dos o los que sean. Porque es preferible uno que busque verdaderamente al Señor que 1000 que nada más están fingiendo. ¿Está entendiendo? Aunque mi corazón es un corazón que anhela ver a todos saltando como ovejas al Señor, contentos y alegres, bendiciendo al Señor de corazón sincero. Como quienes han de dar cuenta. Son para los líderes, para las autoridades espirituales. Hemos de dar cuenta. Si me está oyendo un pastor, profeta o lo que sea, maestro, lo que sea, evangelista, apóstol, escuche, está hablando Yahweh. Como quienes han de dar cuenta. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Tenemos que humillarnos. Tanto las autoridades espirituales como las ovejas. Luego sigue diciendo,
para que lo hagan con alegría y no quejándose. Tengo yo que venir con alegría. Por eso yo cuando entro aquí les digo lo que dice el Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Mirad, dice la palabra, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa de Yahweh. Porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. Esto es para los pastores. A veces quiere el pastor decaer, a veces quiere porque ve que el pueblo no levanta, el pueblo sigue igual y quiere decaer. Pero yo les digo a usted, el gozo de Yahweh es la fuerza. No se desanime. Te lo digo por experiencia. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Sí? ¿Por qué no quejándose? Dice, porque esto no les es provechoso. En otras palabras, se los voy a traducir para que se entienda más. ¿Por qué? Porque si yo como pastor voy con el Señor y me empiezo a quejar de ustedes, hay nanita contra ustedes, porque no les va a hacer de provecho a ustedes. Va a ser algo duro. ¿Me está entendiendo? O sea, en otras palabras, pueblo, no hagan desesperar ni molestar al pastor, sométanse a las autoridades. Porque imagínense que vaya yo a orar sin alegría, sin gozo, y me voy a quejar. Porque el Señor, así como oye a un verdadero siervo del Señor y le responde para lo bueno, le responde por otra cosa. Por eso, los siervos no se quejen ni hablen contra las ovejas, porque se va a cumplir lo que dice. ¿Entiende? Salvo que Yahweh te los diga. A mí ya me ha hablado. Aquí ellos, los hermanos que están aquí, pues ya saben. A veces el Señor me ha dicho que no ore por ellos. Y yo pues terqueo con el Señor. ¿Y por qué, Señor? Y esto ya te dije. Entonces yo les digo, ya me dijo el Señor, pues ahora va a haber algo aquí, alguien se va a manifestar esto y ¡pum! Viene la cosa, pero es por amor. Para que esa persona, es por amor, porque si no, Yahweh lo dejara. Tú sigue orando, yo me encargo de él y ya, que no se levante. Pero el Señor es bueno y quiere levantar a la gente. Él no es así de malo, ¿me está entendiendo? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Pues claro que no. ¿Cómo le va a ser provechoso al pueblo si el pastor empieza a hablar con Yahweh y empieza a decirle, ¿sabes qué? Mira, fulano, fulana de tal, esta mujer, este hombre no quiere, Señor, ya les dije, mira, pero ya, ¿sabes qué? Ya esto, hace esto. Imagínense un pastor así. Y sí, hay pastores que son así. Se desesperan, pero es que hay que entender también. Uno, porque a veces tiene mucha paciencia, porque yo sé eso, porque Yahweh tuvo mucha paciencia conmigo. Entonces, aquí prácticamente lo que está diciendo es esto, porque hay hasta otras versiones donde dice, porque ustedes no molesten ni hagan enojar a sus pastores, porque esto no les va a ser de provecho, dice, porque Yahweh está viendo todo. Entonces, dice, orad por nosotros, bueno, esto es otra cosa. Entonces, estamos hablando de la autoridad. El que se brinca la autoridad, se brinca las trancas. Eso se llama transgresión. Transgredir quiere decir brincarse. Ya sea un mandamiento, un precepto de Yahweh, una ley, ¿verdad? Eso se llama transgresión. Transgredir lo que le dice el pastor a alguien, pues eso es también una autoridad, pero no es contra el pastor, sino es contra el que lo puso. Es como Moisés. Moisés cuando empezó el pueblo a decirle de cosas y todo, Moisés dijo, pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Aarón? Si el que nos ha puesto, el que lo ha dicho es Yahweh. O sea, en otras palabras, no están poniéndose contra mí, es contra él. Esta enseñanza es para que aprendamos a hacer esto y respetar, porque hay consecuencias graves a hablar contra un pastor, contra un ministro, contra una familia del pastor, contra lo que sea.
¿Sabe por qué? Porque el Señor se va a arreglar con el pastor personalmente. No echar mentiras contra el pastor, no calumniar, no murmurar, no chismear. A la gente se le hace cosa fácil, pero después vienen las consecuencias. Por ejemplo, si viene alguien y a ti te dice algo y chismea, y tú estás ahí oyendo, ay, sí, sí, es que sí. Te va a venir lo mismo que a la persona esa que te está chismeando, que te está murmurando, que te está diciendo. ¿Me estás entendiendo? Tú vas a ver las consecuencias, pero lo malo es que es como aquí decimos en México, ¿verdad? Es lo mismo el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y por eso mucha gente está debilitada, es decir, enferma, otros están muy mal, en ruina, etcétera. Porque Yahweh considera algo muy, muy grave eso, porque él fue el que instituyó a esta autoridad. Y es como decirle, a mí no me interesa si tú lo pusiste, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, es algo grave. Es una rebeldía y rebelión contra el Eterno. Entonces, ustedes y yo tenemos que tener obediencia a las autoridades espirituales. ¿Quién es mi autoridad espiritual? Del pastor, pues el Señor. Y de todos en general. Pero el Señor instituyó autoridades espirituales en las congregaciones. Sí. Mire lo que dice el versículo. Si usted ha visto algo en un pastor o en mí que sea malo, que sea indecoroso, que sea algo malo, usted tiene que estar seguro. ¿Está entendiendo? Porque mire, gracias a Yahweh, que en cuya presencia estoy, que aquí estamos, ya tenemos años, y el Señor, en su infinita misericordia, siempre nos ha guardado. Él conoce los corazones, Él sabe. Entonces, mire lo que dice la palabra en el versículo, ahí mismo en el capítulo 13, pero déjeme ver, se me perdió, espérenme. Aquí está, el versículo 7. Acuérdense de vuestros pastores, que les hablaron la palabra de Elohim, de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Por eso los pastores, yo hablo ahora, los pastores tienen que decir, Señor, perdona a esta persona, ten misericordia, no guardar rencor ni resentimiento ni ir a los pastores, porque los pastores también se llenan de coraje, a veces de amargura, no. Por eso yo siempre les hablo que no se amarguen. Yo sé que a veces la carne quiere usted contestar igual y todo, pero no lo haga. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque si usted está con el Señor lo respalda. ¿A usted qué le preocupa todo eso? Usted antes pídale misericordia al Señor. Ya el Señor sabrá si tiene misericordia o no. Entonces, pero es mucha bendición cuando las personas obedecen y se someten al pastor. Claro, el pastor que anda con la palabra, con la verdad. Porque pues tampoco, si yo veo que la Torah dice una cosa, la Biblia dice una cosa y el pastor me está diciendo otra, entonces yo no me voy a someter si está mal. Me voy a someter si está bien. Por eso dice aquí que veamos. Entonces dice lo que tenemos que hacer. Otra cosa, en el libro de Amós, el capítulo 3, el libro de Amós, capítulo 3, Amós 3, versículo del 6 al 8.
Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Porque no hará nada Yahweh Adonai, Yahweh el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh Adonai, ¿quién no profetizará? ¿Por qué les digo esto? Porque mire usted, un verdadero siervo de Yahweh, que ha sido constituido por Yahweh, que Yahweh lo respalda, que la presencia de Yahweh está con él, un verdadero siervo de Yahweh ruge, es decir, habla. Dice, si el león ruge, ¿quién es el león? Yahweh, el león de la tribu de Judá, Yeshua. Y hijo del león, leoncito. O sea, somos descendencia del león, los pastores, los profetas. Y las ovejas también son leones, son cachorritos. Bueno, entonces, cachorros de león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando una persona es siervo del Señor y es guerrero y anda buscando al Señor, es como si fuera un león. Que cuando ruge, que cuando habla, hasta el mundo espiritual tiembla. Por eso dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. Los ángeles reconocen a ese siervo del Señor y tiemblan, es decir, respetan con temor reverente, porque saben que la Chejiná está sobre esa persona, sobre ese siervo, sobre esa sierva del Señor. ¿Me está entendiendo? Sí, los mismos ángeles y los mismos demonios reconocen y respetan y se someten a un siervo del Señor. ¿Cuánto más una oveja? Pero el siervo del Señor no debe de ser presuncioso, no debe de ser arrogante, ¿me está entendiendo? Debe ser sencillo, alegre. A veces yo soy hasta juguetón y digo cosas, pero la persona, los siervos, las siervas del Señor, los hijos, las hijas del Eterno, las ovejas deben de ser respetuosas, temerosas, en el sentido de reverencia. No reverencia como a Yahweh, sino de respeto, reverencia a la investidura. Porque no es la vestidura de la persona, es la vestidura del Eterno. Es la santa unción. Entonces, si el león ruge, ¿quién no temerá? Les conviene, por eso vimos hace rato, dice, les conviene que sus pastores estén contentos con ustedes, que sean respetuosos, que sean obedientes, que no sean mal hablados con otras personas, chismosos, lo que sea. Les conviene, ¿por qué? Porque si las mismas huestes celestiales y los mismos demonios se someten a un siervo del Señor, imagínense la autoridad que ha depositado el Señor sobre esa persona para que venga cualquier persona y la quiera tocar. Mire lo que le voy a decir ahora, una revelación más profunda para que a la otra la piensen, porque allá también me hablan, a veces me dicen cosas feas, los que no están de acuerdo. Yo oro por ellos, les pido a Dios misericordia, me dicen cosas feas, duras. Pero como ellos no alcanzan a ver el mundo espiritual, no entienden. Entonces yo le digo, Señor, pásales por alto esto, pues no entienden. Pero cuando se lo voy a poner más, para que se entienda más aquí en lo terrenal, haciendo una analogía. Si yo soy un potentado, una persona muy poderosa económicamente, y socialmente, y hay personas que me tratan de hacer daño, pero yo tengo guarura, tengo guardaespaldas que miden 2 metros de alto y pesan 150 kilos de puro músculo. Y me quiere venir a salir alguien a enfrentar o a hacer daño. Pero yo tengo guardaespaldas alrededor, en un perímetro grande, y alguien quiere hacerme daño.
Los guardaespaldas lo van a hacer polvo. Porque inmediatamente que vean una amenaza contra la persona, ¿verdad? Inmediatamente van a reaccionar ellos muy fuertemente. Bueno, así. Entonces, como traemos ángeles de Yahweh, ángeles guerreros poderosos, que están cuidando que la Chejiná está sobre nuestras vidas, y el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le tememos y nos defienden. Entonces tenemos ángeles alrededor, guardianes, guerreros poderosos. Y ellos están enviados precisamente para eso, con órdenes específicas de que si alguien trata de hacerle daño a un verdadero siervo del Señor, ellos inmediatamente van a atacar y van a hacer daño. Porque ellos son guerreros fuertes, poderosos para contrarrestar todo eso. Por eso dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. Entonces, por eso yo le digo, le pido misericordia al Señor, porque inmediatamente que la persona habla algo, inmediatamente viene, los ángeles están directos para contrarrestar. Porque la palabra dice, sobre toda gloria habrá un dosel. Es decir, un dosel es una cobertura. Sobre toda gloria, es decir, sobre la presencia de Yahweh que está en la persona, que es la gloria de Yahweh, lo que están defendiendo ellos es la gloria de Yahweh que está en la persona. La autoridad que les dio, entonces eso es. Y pues a veces no medimos las consecuencias, pero hay que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y cambiar. Entonces, nos conviene, nos es provechoso obedecer a las autoridades. Porque cuando la persona se somete, está respetando el nivel y los lineamientos de autoridad. Yahweh siempre habla de autoridad. Por ejemplo, la cabeza de la mujer es el hombre. Claro, cuando el hombre anda sometido al Señor, porque si no, ¿qué autoridad espiritual va a tener? La cabeza del hombre es Yeshua. Y Yeshua, que es el mismo Elohim, para darnos un entendimiento, se somete al Padre, enseñando el principio de la autoridad. Cuando uno hace esto, tiene la bendición y la protección del Eterno. Por ejemplo, cuando dice la persona, dice Pablo, las mujeres cuando oren, cúbranse la cabeza, pónganse el velo. Por causa de los ángeles, es decir, porque hay ángeles que están viendo si verdaderamente las mujeres en una actitud de autoridad, de que están bajo autoridad de su marido y bajo la autoridad del Señor, se ponen su velo y oran. Entonces los ángeles respetan a esas mujeres y los mismos ángeles conocen este principio y protegen a estas mujeres. ¿Está entendiendo? Entonces, estos principios de autoridad que la gente a veces se pasa por alto y no sabe por qué le vienen consecuencias muy graves, a veces fuertes, es porque no tienen una comunión con el Señor, ni escudriñan bien la palabra del Señor y hablan a la ligera. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estar bajo la autoridad del Señor, no aceptes que el enemigo te instigue a hablar mal, porque lo que el diablo quiere es que quedes enlazado para que venga la retaliación, la consecuencia. Entonces, ya estamos terminando esta enseñanza, pero todavía me falta darles el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7. Vamos a ver varios versículos. Vamos a ver varios versículos y el versículo 1 y 2. Palabra de Yahweh que vino a Yermiyahu, a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Yahweh
y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Yahweh todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y les haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira, diciendo: templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. O sea, no se fíen nada más por decir: yo voy a la congregación y ya con eso la hice. No, no piensen así, con que asisten a la congregación y ya eres una buena persona que anda siguiendo al Señor. No, dice, versículo 5. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, si anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, los haré morar en este lugar. Dice, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan. La gente dice: pero ¿por qué me dice el pastor esto? ¿O por qué me dice este profeta esto? No, yo sé cómo hacerle. Bueno. 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras sus dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Él todo lo ve. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice Yahweh, aunque les hablé desde temprano y sin cesar y no oyeron, y los llamé y no respondieron, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes, a vuestros padres, como hice asilo. Los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Está el Señor enojado. Y el versículo 16 es el que les quiero leer. Tú pues, le está hablando al profeta Jeremías, que les hablaba y no le hacían caso. Las ovejas no le obedecían. Las ovejas no querían, decían: no hombre, ¿quién es este? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? ¿Sabe qué? Una orden directa de Yahweh dada al siervo del Señor, que estaba rogándole, suplicando y clamando por el pueblo. ¿Qué le dice? Le dice: no ores por ellos, ni levantes clamor, ni oración. Es duro para un profeta cuando el Señor habla así. No crea que el profeta se pone contento. No, porque los profetas, los pastores, amamos al pueblo, amamos a los hijos del Eterno, a las ovejas. Ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces, si el Señor me dice: no ores, pues, y yo me pongo a orar, dice: bueno, pues, dice el Señor, sigue ahí como perico loco orando, que no te voy a oír. Sigue clamando, rogando por ellos, pero no va a servir de nada. Como dijo ahorita, como vimos ahí, no les va a ser provechoso. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando un siervo del Señor no ora por el pueblo? Es quitar la cobertura. Es quitar la protección. Ya no estás bajo las alas del Shaddai. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Dice: porque mientras tú estés orando, van a estar protegidos. Pero si tú dejas de orar, por eso le decía al Señor, ¿por qué tiene que decirle que no ore? ¿Por qué? ¿Quién es Jeremías para decirle que no ore? ¿Por qué Yahweh le dice: no ore? ¿Por qué tiene que darle cuenta de que no ore? ¿Por qué decirle? ¿Por qué no directamente el Señor hace algo?
porque Yahweh lo instituyó y lo constituyó, y Yahweh respeta también la autoridad, porque Él mismo lo puso. ¿Me está entendiendo? Tiene que darlo por enterado a Él. Porque uno podría decir, bueno, si es Dios, ¿por qué tiene que darle por enterado a Jeremías? ¿Por qué tiene que decirle todo esto? Porque Él mismo lo instituyó y Yahweh respeta la oración del siervo. ¿Está entendiendo? Yahweh cumple la oración del siervo. Por ejemplo, si el siervo de Yahweh, la autoridad de Yahweh, ora por el pueblo, Yahweh responde. Es más, aún si viene un decreto de Yahweh por el pueblo contra una persona, escuche bien, y la persona se arrepiente, y el siervo de Yahweh se pone enfrente de Yahweh, ese decreto, si es un siervo justo, lo puede cancelar. Es decir, fíjese bien lo que le voy a decir, pero esto no es para cualquier persona. Por eso debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces Yahweh va y le dice a Jeremías, no ores, ni ruegues. ¿Qué tiene que ir a darle cuenta a Yahweh de esto? ¿Qué tiene que decirle a él? Pues si él es el soberano. Pero es que Yahweh lo instituyó. ¿Amén? Y él respeta, porque él mismo lo instituyó. Entonces, si el Señor decreta, Yahweh, un mal sobre la ciudad, un mal sobre el hogar, un mal sobre la persona, el siervo de Yahweh puede anular ese decreto, si es un justo de Yahweh. ¿Ah? En otras palabras, el hombre dispone y Yahweh cumple. Acá decimos, el hombre pone y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el hombre propone algo, dice el dicho, pero Dios dispone, ¿verdad? Pero cuando hay un justo que es del agrado de Yahweh, no por sus obras, sino por Yeshua, que anda buscando, no es perfecto, pero anda buscando al Señor con su corazón. Dios dispone, Dios propone hacer algo y el justo dispone. Dios propone que se va a hacer esto y el justo dice, no, se va a hacer así, Señor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el justo le va a decir a Dios qué hacer? Sí. ¿Por qué? Porque Yahweh dijo, si uno se pusiere delante de mí en la brecha para que yo no destruya esa ciudad, para que yo no entre a hacerle daño, si yo veo un justo, un sadik, una persona que anda buscando al Señor, el justo tiene poder para, con su oración, con su clamor, con su ruego, cancelar un decreto de destrucción, de enfermedad, de muerte o lo que sea sobre la persona. Claro que no siempre es así, porque Yahweh es soberano, pero muchas veces así es. Eso es lo que está hablando el Señor, dice aquí. Si nos damos lo que estamos viendo, ya no ores, es decir, ya no pongas ese cerco, ya no pongas esa cobertura en ellos, ya no los cubras en oración, ya quita el muro, ya no ores porque yo no te voy a oír. Es decir, en otras palabras, cuando un siervo del Señor habla, se construyen muros de oración para la persona. Cuando ora. Entonces le está diciendo, ya no te voy a oír. ¿Por qué? Porque si te oigo, no voy a poder entrar, porque no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer, porque va a haber un muro. ¿Me está entendiendo? Por eso dice Yahweh, no ores. ¿Por qué? Porque Yahweh oye la oración del justo. En otras palabras, pues Yahweh es soberano. No le hace que ores, hubiera dicho, no me importa si oras, voy a hacer esto. ¿Por qué tenía que decirle, no ores, no ruegues? ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando?
Por eso lo que vimos, a ustedes les conviene que Yahweh vea que ustedes tienen temor y respeto reverente, ¿verdad? Por sus autoridades espirituales. Dice la palabra, el que honra a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Se imagina usted la bendición sota que se llevan? Por eso dice, ya no hagan cosas que no convienen, porque entonces no les conviene. Les va a ir como en feria. Y luego el siervo quiere orar y luego viene Yahweh y le dice, no me ruegues. Ya les hablé, como vimos hace rato, les hablé sin cesar, desde antes, temprano, y no me oyeron. Ay, no, yo sí oigo a Yahweh, pero al pastor no. Al profeta no. Yo con Dios, dice. Pero es que Yahweh está presente hablando a través del profeta. El que consultaba a Moisés es como si estuviera consultando al mismo Elohim, por eso iban a la tienda de Moisés. Y ellos podían haber dicho, no, pues mejor acá oramos, Dios está en todo lugar. ¿Me explico? Pero si usted está bajo una autoridad, si usted va a una congregación, a una escuela de música, a una escuela secular, si usted está en un trabajo donde sea, hay autoridades, usted tiene que respetarlas. Cuanto más una autoridad que es instituida, constituida y ungida de lo alto. ¿Verdad? Bendito el Eterno. Pero Él es muy bueno. ¿Cuánto nos ha pasado por alto? Porque se da cuenta de que somos polvo. Y yo no dejo de orar hasta que Él me lo diga, y aún así todavía le peleo. Juego a las vencidas con Él. Órale, vente. Vente. Y ahí estoy. No, me dice que vas a poder, flacuchón, conmigo. Le digo, a que sí puedo. Órale. Digo, por eso soy, levanto pesos. Órale, vente. Pesas espirituales. Físicas también tienen que hacer ejercicio. Porque también el cuerpo físico necesita, ¿verdad? Pero lo espiritual es poderoso. Entonces, a veces me le pongo medio, como decimos acá, me le pongo a veces al Señor yo medio roñoso, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, no. Sí, no. Sí. Bueno, pues sí. ¿Ya qué? Pero a los profetas nos duele, a los pastores nos duele, pues oiga. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, llorando de frío. La tomó en sus brazos, sanó sus heridas y al redil volvió. Esta triste historia vuelve a repetirse. Haya una oveja que vagando va, y así va por ahí.
Entonces, a los pastores nos duele. El pastor debe de amar a las ovejas. ¿Por qué? Porque el príncipe de los pastores nos dice como dijo Pedro, como le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Así me dice a mí. Joel, ¿me amas? Más o menos. Porque a veces te digo que te amo y te la riego y fallo, no importa. Te esfuerzas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Ya te dije que sí te amo, Señor. Tú lo sabes. Apacienta mis corderos. ¿Sí? Entonces, el amor de Yahweh es infinitamente grande. Tanto con las ovejas como con las autoridades espirituales que lo buscan sinceramente. Y nosotros, todos juntos, somos uno. Ni el pastor es más, ni las ovejas son menos. Cada uno lo que pasa es que tiene su nivel de servicio espiritual. Para algo los usa el Señor. Tanto vale alguien que hace el aseo como el mismo pastor. Están cumpliendo con el trabajo del Señor lo mismo. ¿Me explico? Entonces, hay un rango de autoridad nada más. Y eso está establecido por el Señor. Y cuando se quiebra y se rompe ese rango de autoridad, pues como en una empresa, o te mandan a Lule, te mandan a descansar un rato, ¿cómo se llama? Te ponen un castigo, tantos días sin salario, ¿verdad? La persona va con el jefe y le dice, perdóneme, señor, es que no lo quise hacer, mire ya, el jefe lo perdona, ¿verdad? El patrón, y le dice, bueno, está bien ya, otra vez eres reinstalado a tu puesto. Y ya, pues ya le sirvió de escarmiento, y ya. Pero Yahweh no quiere eso, Yahweh es bueno, Yahweh nos ama. Entonces, todos somos iguales, no hay mayores ni menores. Hay rango nada más. Hay autoridades. Y le conviene, porque si usted respeta la autoridad, le vienen las bendiciones de lo alto. Por eso la palabra dice, creed a sus profetas y serán prosperados. Bendito el Eterno. Bueno, aquí termina esta enseñanza, que no es mía, es del Santo, bendito sea, porque Él quiere que todos seamos bendecidos, ¿verdad? Yo tengo mis autoridades espirituales y tenemos que seguir ese rango, ese nivel de espiritual, sometiéndonos al Eterno, sometiéndonos a las autoridades espirituales. Bueno, hermanos, hermanas, espero que haya sido de edificación. La bendición del Padre sea sobre todos y que cuando se somete el Hijo del Eterno, cuando se someten a las autoridades, el Señor les va a responder. Fíjense que se lo está diciendo un profeta, pero se estoy diciendo como profeta de Yahweh. Responde el Señor porque responde, porque Él lo prometió. Así como respeta cuando el profeta ora, no, le dice no ores. O sea que si el profeta sigue orando, pues él tiene que seguirlo haciendo, pero dice no ores. Así, cuando un profeta ora para bien para el pueblo y el pueblo le cree, el pueblo va a ser bendecido porque está respetando y creyendo que no es la persona, sino es la autoridad de la que está ceñida esa persona que viene de lo alto. Y cuando usted honra así, va a recibir la bendición sobreabundante. ¿Lo cree? Bueno, allá en las naciones, el Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Que Akadosh Baruj Hu, que es la máxima autoridad, que delega todas las demás autoridades, sea con usted, con su hogar, con su familia, y verá usted, practique estos principios y verá cómo viene la bendición abundante del Eterno. Amén. Ve, amén.